¿Y sabes qué? Le pregunta 3 veces. Le dices, Pedro, ¿me amas? Y le dice, sí, Señor. Y el Señor le dice, por favor, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, cuida de ellos. Tienes un privilegio tremendo, Pedro, de poder enseñar. Es un llamado digno el que tú has recibido, de poder apacentar a las ovejas del Señor. Por eso los apóstoles dijeron lo siguiente, ¿se acuerdan ustedes en Hechos capítulo 6? Ellos dijeron esto, nosotros persistiremos en la meditación de la palabra y en la oración, no nos vamos a salir de ahí. ¿Por qué? Porque es un factor importante que la iglesia pueda ver en aquellos hijos de Dios que tienen ese privilegio, vuelvo a repetir, dentro de la iglesia, que estemos sujetos, persistiendo en la palabra y en la oración, que se puedan dedicar a ese ministerio de la palabra. Y Pablo, al concluir esta carta, lo que hay en su corazón por la iglesia es algo que necesitamos ver. Así que quiero compartir con ustedes unos 3-4 puntos que yo considero desde el versículo 1 al 5 que necesitamos aprender en esta noche. Versículo 1 y 2, vamos a ver qué es lo que hay en el corazón de Pablo. Y dice allí, por lo demás, hermanos, oren por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre ustedes, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Fíjense en que Pablo está diciendo, oren por nosotros, oremos por los hermanos que están trayendo la palabra, oren, dice, por nosotros. Y basado en esas experiencias que Pablo tuvo en las misiones, porque acuérdense, Pablo lo que estaba haciendo era plantando nuevas iglesias en distintas ciudades. La idea de Pablo era de plantar iglesias donde no había trabajo. Si había una iglesia en algún pueblo, él entonces se dedicaba a ir a otro lado, porque no quería poner otra iglesia donde ya había un fundamento. Y por lo tanto, en esa experiencia de ir de un lado para el otro, déjenme decirles, es una cosa difícil. El que ha iniciado una iglesia tiene un poquitito de entendimiento, sabe lo que yo estoy diciendo. Porque cuando iniciamos una iglesia, ¿qué es lo que hay? No hay maestros, no hay músicos, no hay espacio, no tienen el espacio necesario. Muchas cosas más, ustedes no tienen idea por lo que nosotros tuvimos que pasar cuando abrimos la primera vez la iglesia. Sobre todo con lo que es con respecto a la música. Yo, hermanos, yo no sabía tocar, bueno, todavía no sé tocar guitarra, pretendo que estoy tocando guitarra, pero por necesidad, porque no teníamos músicos ahí, tener que estar sudando la gota gorda, tratando de tocar, me acuerdo, las guitarras no son tan lindas como las que tenemos ahora, aquellas eran unas cuerdas duras, gruesas, y déjenme decirle, tuve que agarrar un himnario y mirar las notas, y me aprendí 3 nada más, porque eran las más fáciles para mí, las otras ni forma de que yo pueda tocar eso. No hay espacio. ¿Cómo vamos a hacer con las finanzas? ¿Cómo vamos a hacer con lo otro? Y requiere oración. Pablo está diciendo, por lo demás, hermanos, oren por nosotros. Requiere mucha oración porque la palabra de Dios, déjenme decirle, no se puede tomar a la ligera. La palabra de Dios, yo quiero que ustedes entiendan, no se puede tomar a la ligera. Santiago en el capítulo 3, versículo 1 dice esto: hermanos, no se hagan maestros muchos de ustedes, porque hay una advertencia, porque dice, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es decir, Dios va a exigir de que este libro sea presentado como tiene que ser, porque dice, ¿sabes qué? Si te sales de donde está lo que estoy explicando en esta palabra, vas a recibir condenación. Es decir, a Dios no le agrada. Y esto es algo que vemos en falta en las iglesias en el día de hoy, es lo que es la apatía a escuchar y a meditar en lo que la palabra de Dios está diciendo. Entonces tenemos que tomar con seriedad esta amonestación. Yo por lo menos hasta el día de hoy me preguntan los hermanos, hermano, ¿usted se pone nervioso cuando se para ahí? Le digo, todos los domingos, ustedes no tienen una idea, los nervios que me agarra cuando estoy parado detrás, pues lo disimula muy bien, no, ustedes no se imaginan. Gracias a Dios que está este púlpito, no muestran cómo me tiemblan las piernas. ¿Por qué? Porque nuevamente es palabra de Dios, no es nuestra palabra.
Y cuando Dios está diciendo apacienta mis ovejas, alimentalas, ¿con qué creen ustedes que tiene que ser alimentada? No solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por lo tanto, tenemos que dar la alimentación a la iglesia, lo que la iglesia necesita, que es lo que este libro está diciendo. Y la palabra, como es inspirada por el Espíritu Santo, tenemos que buscar en Él. Buscar en Él, que Él nos guíe. Por favor, ayúdame, hazme un instrumento. No se puede mezclar con la filosofía del mundo. No se puede mezclar nuestros pensamientos, los pensamientos humanos con los pensamientos de Dios. Mis hermanos, no funciona así. En segundo lugar, la iglesia es de Dios. Y esto es algo que tenemos que meditar. Oren por nosotros. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Dios, no es nuestra. Y cuando hablamos la iglesia, estoy hablando de los hijos. Los hijos son de Dios. Aquellos que administran la palabra tenemos que entender una cosa. La iglesia son ovejas del Señor, son pertenencia del Señor, son sus ovejas a nuestro cuidado. ¡Wow! Eso es una cosa tremenda en la cual requiere una seriedad increíble. No podemos. Vuelvo a repetir, mirar una cosa de poder hacer lo que se nos dé la gana. Pablo lo tomó en serio, él dijo lo siguiente, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, a toda mujer. Fíjense en qué responsabilidad, qué llamado tan digno, que nos dice su palabra. Pablo dice, enseñando a todo hombre con respecto a la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos presentar a cada hombre, a cada mujer, perfectos en Dios. Y cuando hablamos de aquella perfección, lo único que puede ser, como dice él, para anunciar cumplidamente, fíjense, para anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Cumplidamente tenemos que presentar la palabra de Dios. Y se necesita mucha oración. Se necesita mucha oración porque vienen muchos para compartir. Te voy a decir una cosa. Vienen muchos para compartir sus problemas. Requiere que uno esté listo siempre para dar la respuesta que esa persona necesita. Estábamos hablando, yo hablaba con mi esposa, creo que en estos días. Yo digo, ¿qué pasaría si la congregación, todos nosotros, ejecutáramos al pie de la letra lo que Dios nos dice en su palabra? No habría más consejería. No habría más consejería. Pero sin embargo, como todos nosotros en nuestra debilidad, fallamos. ¿Qué sucede? Pues ahí estamos y tenemos que estar listos. Estamos listos para presentar la palabra de Dios a todos aquellos que necesitan escucharla. Y una de las cosas que a mí por lo menos me pasa, y tengo el privilegio de compartir con algunos hermanos aquí de la congregación, listo para aconsejar bíblicamente, a pesar que conozca versículos bíblicos. Usted dirá, bueno, usted es el pastor de la iglesia, bueno, pero eso no quiere decir que no necesite palabras de aliento. A mí me fascina cuando me mandan, estoy orando por usted, pastor, estoy pidiendo al Señor por usted, pastor, usted sabe que la palabra de Dios dice esto, y como que me hacen reaccionar y de decir, tienen razón, porque hay veces que en esta carne sufrimos de tal manera como diciendo, ¿cómo salgo de esta? Cuando oramos por las necesidades, para que puedan los líderes de la iglesia tener lo que necesitan tener. Aquellos que enseñan a orar, Señor, por favor, provee todo lo que necesita saber este hermano, esta hermana. Pablo conocía y confiaba en el poder de la oración y en la gracia de Dios para sostener en esos momentos que tanta necesidad tenemos todos nosotros. Porque hay momentos tan duros por los que uno pasa en la vida. ¿Y sabes? La oración, oren por nosotros. ¿Por qué? Pablo está diciendo para que la palabra del Señor, no nuestra palabra, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Y sea glorificada. Wow, te voy a decir una cosa. Pablo está deseando de que el Evangelio siga alcanzando personas y que siga tocando vidas. Pablo está allí predicando de que Jesús es el Mesías, lo dice allí en Hechos capítulo 18, mientras él predicaba tuvo una oposición tremenda. Él estaba en Corinto cuando escribió esta carta a los tesalonicenses y mientras él estaba predicando, tuvo una oposición tremenda.
Pablo sabía que por experiencia en casi todos los lugares a donde iba, que iba a tener persecución. Oren por nosotros para que la palabra de Dios corra y sea glorificado nuestro Dios. Tenemos que orar para que Dios toque corazones. Que toque corazones a través de aquellos que traen la palabra. Mis hermanos, nuestra oración, te voy a decir algo, qué privilegio, vuelvo a repetir, aquellos que vienen a compartir la palabra de Dios. Es un privilegio increíble. Desde los niños hasta los jóvenes. Estaba hablando con nuestra hija, yo le digo hija, la trato como tal, la siento como tal. Laura, el jueves, viernes, le dije vamos a salir a comer un sandwichito por ahí con Dani. Y le estaba diciendo, te voy a decir una cosa, ustedes más que nunca me da tristeza de ver en qué días, hay una alegría tremenda de ver a este nieto. Primer nieto, pero al mismo tiempo la preocupación que siento por este niño en los días en que estamos viviendo me da miedo. Y luego ustedes van a tener doble trabajo de poder enfocarse en enseñar a este niño que no se desvíe, porque llevarlo a una escuela donde está expuesto a tantas cosas, a amistades que están tan empapadas en las cosas del mundo. Le digo, ustedes estuvieron de maestros allí en esa escuela en Calvary. Y aunque ustedes no lo crean, en una escuela cristiana se corría la droga como ustedes no se imaginan. Y ustedes dicen, ¿una escuela cristiana? Estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Muy peligrosos. Necesitamos entonces orar para que Dios toque los corazones a través de todos aquellos que van a traer la palabra. Por favor, Señor. Dígnate en usar al hermano o a la hermana que va a traer la palabra. Úsalo para tu gloria. Y no importa quiénes sean, mis hermanos, te voy a decir una cosa. Tendría que haber alegría en el corazón de todos nosotros cuando un hermano o una hermana expone la palabra. Porque hay veces que nosotros decimos, si no lo dice fulano de tal, no puede ser. Y ¿sabes qué? Somos un cuerpo en Cristo Jesús. Cada uno tiene sus dones, cada uno tiene cualidades, pero mientras todos estemos sujetos a lo que este libro tiene, mis hermanos, algunos pueden hablar fluidamente, otros no, pero ese hermanito, esa hermanita lo está haciendo con todo su corazón, lo está trayendo de su corazón. Tengamos respeto y podamos decir gracias, hermano, porque tomó el tiempo de pasar en oración y poder compartir. Gracias, hermanita, por el esfuerzo que hizo. En tercer lugar dice, oren por nosotros, no solamente para que la palabra de Dios corra y que sea glorificada, sino que en el versículo dice para que seamos librados de hombres perversos y malos. Porque no es de todos la fe. Wow, acá me llamó la atención. Sean librados de hombres perversos y malos. Yo no sé, Jess, después quisiera saber tu opinión. Mi hermano ha estado en el ministerio también durante mucho tiempo. Tiene experiencias propias en las cuales él pasó. Y considero que aquellos que han estado en el ministerio, yo por lo menos noto que hay tres tipos de gente. Tres tipos de gente la cual tenemos que tener muchísimo cuidado. Tres tipos de gente. En primer lugar, la gente del mundo que está en contra de la palabra de Dios. Eso no hay manera de que lo podamos evitar. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El mundo ama lo suyo, no ama las cosas de Dios. Y por lo tanto, el primer tipo de persona que tenemos que tener mucho cuidado es con la gente del mundo, porque ellos están siguiendo aquello que es natural en ellos. En segundo lugar, y este es el grupo más difícil, son los lobos que se disfrazan de ovejas. Los lobos que se disfrazan de ovejas. Parecen ser cristianos, parece que están en las cosas del Señor, pero mis hermanos, te voy a decir una cosa, la intención de un lobo al disfrazarse es producir engaño en la gente. Soy uno de ustedes, pero no es uno de nosotros. Y vienen con la intención de lastimar y dañar y dividir y traer problemas en la iglesia. Y el tercer grupo son aquellos creyentes que quieren sobresalir en todo, que lo único que les importa es que ellos sean, que la gente los puedan notar lo que están haciendo. Son aquellos que no se sujetan al pastor, que no se sujetan a ninguna autoridad dentro de la iglesia. Son aquellas personas que yo voy a hacer lo que yo quiero, no quiero que nadie me diga nada, tienen su propia agenda
donde dicen, la mayoría de ellos dicen que lo hacen por el bien de la iglesia. Y empiezan a decir, ¿te diste cuenta que el hermano o la hermana no está en capacidad? Y empiezan a tirar abajo a esa persona y empiezan a lastimar lo que es la credibilidad sobre esa persona.